Hay momentos en la vida de un hombre en los que el silencio no solo pesa, sino que se convierte en un espejo oscuro donde se reflejan todas sus dudas. Ese silencio que aparece de repente, como una sombra que se posa sobre la voz de una mujer que antes parecía interesada, que antes mostraba señales, respuestas, sonrisas, y ahora, sin previo aviso, se disuelve entre la indiferencia. ¿Te ha pasado? Seguramente sí. A muchos hombres les pasa. Pero lo que diferencia a unos de otros no es si les sucede, sino cómo responden cuando sucede. La mayoría corre detrás. La mayoría suplica, insiste, se desespera, se rompe en mensajes, en llamadas, en pensamientos obsesivos que lo único que logran es entregarle el poder a quien ha decidido retirarse en silencio. Pero hay otro camino, uno que no se enseña en las películas ni en las charlas de bar, uno que tiene siglos de sabiduría oculta, envuelto en la frialdad calculada de mentes que comprendieron que el poder real no se mendiga, se proyecta. Maquiavelo entendió, en su tiempo, que los juegos de poder no eran exclusivos de reyes y cortesanos, sino que se jugaban también en el corazón humano, donde las emociones se cruzan con la estrategia. Y en este tablero emocional, el que mueve primero sin pensar, pierde. Porque cuando una mujer desaparece, cuando deja de responder, cuando apaga el hilo invisible que los unía, no siempre lo hace por accidente. A veces lo hace para ver de qué estás hecho. No lo dice, claro. No lo escribe. No lo confiesa. Pero su silencio tiene forma de prueba. Una prueba que no se anuncia, pero que se siente en el pecho como una piedra que nadie pidió cargar. Y es ahí donde tú, como hombre, debes comprender que hay tres tipos de silencios, y que cada uno habla un idioma distinto. Está el silencio que examina, que prueba, que calcula. Ella está presente, pero distante, ve tus historias, pero no responde, deja migas de pan, pero no muestra el pan completo. Quiere saber si estás dispuesto a correr tras ella como un perro entrenado o si eres capaz de quedarte en tu sitio, firme, sin moverte, sin descomponerte. Como un árbol que no tiembla con el viento. Después está el silencio que no tiene que ver contigo. Ese que nace de un mundo interno ajeno al tuyo, un mundo que ella misma está intentando descifrar. Desaparece de todos lados, de todos, no solo de ti. No responde, no actúa, no juega. Está resolviendo una guerra que no puedes ver. Una batalla silenciosa que no necesitas ganar porque no es tuya. Y finalmente, está ese otro silencio. El más cruel. El más hiriente. El que no viene cargado de dudas ni de dolor, sino de certeza. El silencio del rechazo. Ese que es frío, que da respuestas cortas, que parece diseñado para hacerte sentir que estorbas, que molestas, que sobras. Ese que en el fondo no quiere confrontación, pero sí distancia. Es su manera de irse sin decir que se va. Y tú necesitas aprender a distinguirlos. Pero no basta con reconocer el tipo de silencio. Lo verdaderamente importante es lo que haces cuando el silencio se instala. Ahí es donde muchos fracasan. Porque creen que deben reaccionar, aclarar, luchar. Pero no. La respuesta más poderosa es no responder desde la necesidad, sino desde la ecuanimidad. Desde el dominio. Refleja su energía. No más. No menos. Si ella tarda en contestar, tú también. Si cancela un plan, no suplicas una nueva cita, haces otros, sin escándalo. Si se vuelve fría, tú te vuelves distante. No hostil. No hiriente. Solo, equilibrado. Como si pudieras observar todo desde una altura donde sus juegos no llegan. Y no lo haces para castigarla, ni para manipular. Lo haces porque entiendes que en este momento, no se trata de ganarla a ella, sino de no perderte a ti. La mayoría de los hombres comete el error de quedarse inmóvil. De fingir que ignoran mientras en el fondo esperan, suspiran, se consumen. No entienden que la indiferencia verdadera no es una máscara, es una elección activa. Y mientras ella se pierde en sus estrategias, tú te elevas en las tuyas. No por despecho, no por orgullo, sino por deber. Porque un hombre que se respeta no se hunde por el silencio de nadie. Un hombre que se conoce sabe que ese tiempo recuperado no es tiempo vacío, es tiempo sagrado. Y lo usa. Lo convierte en músculo, en proyecto, en amistad. Va al gimnasio, retoma el libro que había abandonado, lanza ese negocio que postergó por miedo. Suelta los nudos. Acepta los vacíos. Y camina. Y mientras ella espía tus historias esperando ver el derrumbe, tú estás construyendo. No para demostrarle nada. No para devolverle el golpe, sino porque ese camino te corresponde, con ella o sin ella. Y entonces, sucede algo curioso.
Ella empieza a notar que tu mundo no se detuvo, que no te rendiste, que no te arrodillaste frente a su silencio. Y eso, para alguien que pensó que tenía el control, es desconcertante. Lo que debió ser su victoria se convierte en su duda. Porque te ve mejor, más entero, más vital. Y la pregunta se instala en su mente, ¿y si lo pierdo para siempre? Esa pequeña grieta en su certeza es tu victoria silenciosa. Porque no hiciste nada más que crecer. No jugaste. No rogaste. Solo seguiste tu camino. Y en esa marcha silenciosa, te volviste más grande de lo que eras antes. Y aquí es donde la estrategia maquiavélica se funde con la filosofía estoica. Porque ya no se trata solo de responder a una mujer. Se trata de recuperar tu centro. De comprender que no estás aquí para interpretar papeles en guiones ajenos, sino para escribir tu propia historia, con letras firmes, con palabras que no dependen de la validación ajena. Recuerdo a un viejo amigo que un día fue víctima de ese mismo silencio. Ella desapareció, lo bloqueó, lo ignoró. Y él, en lugar de quebrarse, se inscribió en clases de cocina. Aprendió a preparar su propio pan, su propia vida. Se metió al gimnasio, remodeló su casa, reconstruyó sus vínculos. 3 semanas después, ella regresó con un texto largo, casi dramático, tratando de explicar lo inexplicable. Pero ya era tarde. Porque él ya no estaba en el mismo lugar. Él no la odió. No la humilló. Solo la escuchó desde otro nivel de madurez. Porque había entendido algo que muchos hombres olvidan. No se trata de ganar a alguien. Se trata de no perderte por nadie. Su indiferencia, su juego, su retiro, dejaron de tener poder cuando él convirtió su ausencia en energía. Y así debe ser. Porque cuando vives con propósito, cuando te enfocas en ti, cuando tu mente está ocupada en crecer, el silencio ajeno deja de ser un castigo. Se convierte en un eco que simplemente pasa, como una hoja seca arrastrada por el viento. Pero atención, porque si ella regresa, y lo hará si hubo algo auténtico, entonces viene la prueba más difícil. No la de ignorarla otra vez, sino la de mantener tu coherencia. La de no traicionar el crecimiento que lograste solo por volver a lo que eras. Y aquí, justo aquí, es donde la mayoría fracasa. Ella escribe. Aparece. Dice hola. Y ellos corren. Responden al instante. Se olvidan de todo lo que construyeron. Y le entregan, sin darse cuenta, todo el poder que habían recuperado con esfuerzo. Pero tú no. Tú no puedes hacer eso. Porque ya viste lo que pasa cuando te vuelves tu prioridad. Si ella vuelve a escribirte después de haberse ido sin explicación, si su voz reaparece como si nada hubiera pasado, como si el silencio anterior no hubiese dolido, no confunda su regreso con una victoria. Es apenas una segunda escena, y tú decides si repites el papel o si interpretas algo nuevo. Porque ahora no se trata de ignorarla, sino de honrarte. De respetar todo lo que construiste en su ausencia. Cada paso, cada logro, cada momento en el que elegiste no desmoronarte. Y si antes tardabas horas en responder, lo sigues haciendo. No como castigo, sino porque tu vida tiene un ritmo que ya no gira alrededor de la incertidumbre de nadie. Ella debe sentirlo. No con palabras, sino en la energía con la que ahora vives. Ya no eres el mismo. No estás disponible como antes. No es desinterés. Es evolución. Y ese cambio es real cuando tus planes no se cancelan por un mensaje. Cuando tus rutinas no se quiebran por una sonrisa que regresó de la nada. Porque la clave no es ignorarla, es que te hayas convertido en alguien que ya no necesita validación para sentirse suficiente. Y no estás jugando. No es un juego. Es coherencia. Es mantenerte fiel a la versión de ti que nació en medio del abandono. La versión que se levantó en silencio, que comió solo, que entrenó solo, que lloró a solas sin escribir textos innecesarios. La versión que entendió que el crecimiento no es una actuación temporal, sino un compromiso profundo. Conocí también el caso de otro hombre que lo entendió con una elegancia brutal. Ella regresó con disculpas, con intenciones vagas de verse, con nostalgia repentina. Y él, con una calma que se sentía casi fría, le dijo que revisaría su agenda. No porque estuviera jugando, sino porque era cierto. Tenía una agenda. Y su vida, en ese momento, estaba llena. Ella esperaba control, pero encontró dignidad. Y eso la desarmó. De repente, tuvo que esforzarse. Proponer. Escuchar. Cambiar su lenguaje. Porque ya no hablaba con el hombre de antes. Hablaba con uno nuevo. Uno que no olvidaba fácil, pero tampoco se traicionaba por ternura. Y ahí,
En ese punto exacto, sucede la inversión del poder. No porque él buscara dominarla, sino porque ella entendió que ya no podía controlarlo. Pero aquí, querido hermano, viene el detalle más importante. Este proceso no es una venganza, ni una forma de demostrar superioridad. Es respeto. Respeto por ti mismo. Por el tiempo que invertiste en sanar. Por la energía que dedicaste a crecer. Si después de todo eso vuelves a entregarte sin condiciones, le estás enseñando que solo eras fuerte mientras ella no estaba. Le estás diciendo que tu evolución era una fachada. Y la mujer correcta, la que de verdad merece estar en tu vida, valorará esa coherencia. Verá en tu firmeza una promesa de estabilidad. Sentirá que estás con ella no por necesidad, sino por elección. En cambio, la mujer que solo buscaba jugar se frustrará. Porque ya no podrá mover tus emociones como antes. Y se irá. Pero si lo hace, no perdiste nada. Te libraste de una ilusión. Porque en este camino no se trata de ganar a alguien más. Se trata de ganarte a ti mismo. Y de entender que no todos los silencios merecen respuesta, ni todas las mujeres merecen una segunda entrada. A veces, el silencio se convierte en un arma. No una pausa. No una distancia respetuosa. Un arma emocional. Fría. Precisa. Que te pone a dudar, que te hace creer que fuiste tú, que hiciste algo mal, que podrías arreglarlo si tan solo dijeras lo correcto. Pero no. Porque hay silencios que no buscan paz, sino dominio. Y es allí donde debes aplicar lo que llamo la retirada total. No más espejos. No más espera. No más insinuaciones de cambio. No más esperanzas vagas. La borras de tu realidad sin odio, sin escándalo, sin discursos. Como quien se va de una casa en llamas, no porque odie el fuego, sino porque quiere vivir. Y esa retirada es brutal. Porque corta todo. Redes sociales. Mensajes. Rutas compartidas. Personas en común. Todo. Y la haces no para provocar reacción, sino para proteger tu mente. Tu corazón. Tu integridad. Porque hay mujeres que convierten la manipulación emocional en su idioma diario. Que te ignoran durante días, luego te escriben una línea ambigua, luego desaparecen otra vez. Que te dan migajas de atención para mantenerte cerca, pero nunca el pan completo. Como un casino emocional donde la ruleta gira, pero nunca cae en tu número. Y tú mereces más. Mínimo, claridad. Mínimo, respeto. Y si eso no está, te vas. Sin discurso. Sin escena. Sin drama. Y cuando lo haces, algo cambia. Porque las manipuladoras no pueden tolerar perder su control. Su ego se alimenta de tu necesidad. Y si de pronto tú desapareces, si ya no preguntas, si ya no observas, si ya no te quiebras, su castillo se desmorona. Y entonces comienzan a buscarte. A preguntar por ti. A aparecer en lugares donde saben que podrías estar. Pero tú ya no estás disponible. No porque la odies, sino porque por fin entendiste quién es. Porque ahora ves el patrón con claridad. Porque la sabiduría no es resistir el juego, sino reconocer cuando no debes jugar. Y eso, querido hombre, es lo que casi nadie te enseña. Que a veces la salida no es pelear más, ni demostrar nada. Es simplemente soltar. Sin ruido. Porque hay batallas que no se ganan, solo se abandonan con dignidad. Y no es debilidad. Al contrario. Es fuerza. Es sabiduría. Es madurez emocional. Porque tú no estás en esta vida para ser entretenimiento de nadie. Tú no estás aquí para ser el comodín de una historia que no eliges. Tú estás aquí para vivir con propósito, con respeto propio, con paz. Y esa paz llega cuando comprendes que tu energía es finita, que tu tiempo es valioso, que tu amor no puede ser invertido en quien lo usa para jugar. Porque cada vez que persistes en una relación tóxica, te estás traicionando a ti mismo. Te estás diciendo que no mereces más. Y eso no puede seguir. Así que recuerda esto, no se trata de ganar una mujer. Se trata de no perder tu alma. De no perder tu centro. De no perder tu silencio interior. Y si ella regresa, y ve en ti a un hombre íntegro, tal vez decida quedarse. Pero si no, también está bien. Porque tú ya estás completo. Y desde esa completud, desde esa madurez, atraerás a quien no necesita manipular para sentirse amada. Atraerás a quien valora la comunicación real, la presencia verdadera, el respeto mutuo. Porque al final, lo que parecía una pérdida fue una depuración. Lo que dolió en el alma era, en realidad, la medicina que necesitabas para despertar.
Así que sé ese hombre que no persigue, pero que nunca pasa desapercibido. Ese hombre que camina con paso firme, que mira con profundidad, que no necesita elevar la voz para ser escuchado. El que no es perfecto, pero es auténtico. El que no busca jugar, porque su vida ya es demasiado valiosa para perder el tiempo. Si este mensaje resonó contigo, si algo de todo esto te hizo mirar hacia adentro, te invito a que te suscribas, que dejes en los comentarios esa lección que la vida te enseñó a través del silencio, y que compartas este vídeo con otros hombres que quizás hoy están enfrentando ese mismo muro invisible. Y quédate por aquí, porque lo que viene después puede abrirte los ojos todavía más. Hay otro vídeo esperándote. Uno que completa esta conversación y te llevará aún más profundo. Nos vemos allí.